El sábado 12 de octubre de 2019 comenzó como cualquier otro día en la ciudad de New Orleans. El sol brillaba, los pájaros cantaban y todos estaban ocupados con sus quehaceres matutinos. Entonces sucedió algo que sacudiría a toda la ciudad. Los peatones que caminaban por Canal Street observaron con horror cómo una pesadilla comenzaba a desarrollarse ante sus propios ojos. El Hard Rock Hotel de 58 metros de altura comenzó a derrumbarse sobre sí mismo. En cuestión de segundos, toda la mitad superior de la estructura se derrumbó, mientras masas de concreto y metal caían sobre la calle. No se trataba de un proyecto de demolición ni de un edificio antiguo que mostrara signos de desgaste. De hecho, este hotel era completamente nuevo, tan nuevo que ni siquiera había terminado de construirse. Entonces, ¿qué provocó el derrumbe de este hotel completamente nuevo? Saquen sus lupas, ya que veremos cómo la corrupción, los encubrimientos y las piscinas, sí, las piscinas, llevaron a uno de los desastres de construcción más catastróficos de Estados Unidos. Ubicada en el corazón del histórico barrio francés de New Orleans, se encuentra Canal Street. Esta bulliciosa calle está llena de teatros, tiendas e incluso tranvías de colores adorables. Y es aquí donde se encuentra el 1031 Canal Street, que en su día fue el sitio del Hard Rock Hotel de New Orleans. Pero antes de profundizar en la construcción de este hotel, permítanme que les muestre un rápido recorrido histórico del pasado de este lugar. En la década de 1930, aquí se construyó una tienda Woolworth. Vendía artículos por no más de 10 centavos y no tardó mucho en convertirse en uno de los grandes almacenes más populares de New Orleans. Además de satisfacer las necesidades de los clientes, Woolworth también se ganó un lugar en la historia de New Orleans por su papel en los acontecimientos de 1960. ¿Por qué? Lamentablemente, a mediados del siglo XX, la segregación racial se aplicó estrictamente en muchos espacios públicos del sur como parte de las leyes de Jim Crow. Esto incluía a Woolworth, en el 1031 de Canal Street, que se negaba a atender a clientes afroamericanos en el mostrador de comida. Hartos de esta terrible injusticia, 7 estudiantes universitarios locales organizaron una protesta en el restaurante. Esta protesta fue la primera manifestación organizada de este tipo en New Orleans. Mientras la multitud se reunía para ver la protesta, los funcionarios de la tienda cerraron y atrincheraron el mostrador de comida. Pero los manifestantes estudiantiles no cedieron. Finalmente, los estudiantes fueron arrestados, pero ya habían causado un impacto. Los activistas de los derechos civiles siguieron organizando protestas y boicots contra Woolworth y otras tiendas en Canal Street, lo que ayudó a forzar la abolición de las leyes de Jim Crow en 1964. 30 años después, 1031 Canal Street estaba muy lejos del establecimiento ajetreado y bullicioso que alguna vez fue. A mediados de la década de 1990, la empresa Woolworth estaba en decadencia, lo que llevó al cierre de la tienda. Durante años, el edificio quedó abandonado, pero las cosas pronto irían de mal en peor para el sitio. En 2005, New Orleans fue golpeada por el huracán Katrina, que devastó la ciudad con vientos de 204 km por hora y hasta 25 centímetros de lluvia. Como resultado del mal tiempo, la tienda, ahora abandonada, cayó en un estado de deterioro extremo. En su momento fue la piedra angular de uno de los grandes almacenes de New Orleans, ahora en decadencia. Junto con los efectos del huracán Katrina, dejó a 1031 de Canal Street como un edificio feo y sin uso. Había caído en desgracia. Durante los 2 años siguientes, la antigua tienda Woolworth permaneció abandonada hasta 2007, cuando Mohan Kailas, un promotor inmobiliario local y propietario de la empresa de desarrollo inmobiliario Kailas Companies, se convirtió en el caballero de brillante armadura de 1031 Canal Street y compró el edificio y el terreno por $3.6 millones. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí se me ocurren un montón de cosas en las que preferiría gastar $3.6 millones antes que en unos grandes almacenes abandonados. Pero en 2011, Kailas Companies trazó un plan sobre qué hacer con el terreno. Propusieron construir un edificio de 19 pisos en el 1031 Canal Street, que reemplazaría a la abandonada tienda Woolworth. La nueva estructura contendría 307 apartamentos, 486 plazas de estacionamiento, un restaurante y 3.530 metros cuadrados de espacio comercial. Solo que había un obstáculo importante. Los límites de altura de los edificios para el área alrededor de Canal Street llegaban hasta los 21 metros, y considerando que la estructura propuesta por Kailas Company se elevaría hasta unos 58 metros, primero tuvieron que obtener el permiso del ayuntamiento de New Orleans para elevar los límites de altura. Varios miembros del ayuntamiento rechazaron los planes,
Creían que el rascacielos perturbaría la integridad estética y arquitectónica del histórico barrio francés. Después de todo, muchos de los edificios que rodean el 1031 de Canal Street databan del siglo XIX. Sin embargo, el ayuntamiento votó a favor de la propuesta planificada, y la mayoría de los miembros del ayuntamiento citaron el valor del proyecto para revitalizar una zona económicamente en dificultades. Para ser justos, el edificio atraería a cientos de nuevos residentes a Canal Street, además de proporcionar espacio de estacionamiento para los teatros cercanos. Así que en 2014, el edificio de Woolworth fue demolido. Como era de esperarse, algunos residentes locales se sintieron molestos por la decisión de eliminar uno de los cimientos de la historia de New Orleans. Peor aún, Kayla's Companies no erigió un monumento para conmemorar la protesta de Woolworth. Es como si hubieran borrado la historia. Ahora que el terreno estaba despejado y listo para el desarrollo, se suponía que las obras comenzarían poco después, pero durante años el sitio despejado permaneció inactivo. ¿Por qué? Bueno, Kayla se negó obstinadamente a pagar a la ciudad más de $383,000 en tasas de construcción. Sin pagos, el 1031 de Canal Street permaneció desierto. Eso fue hasta febrero de 2018, cuando Kayla's Company se asoció con Hard Rock International, una empresa hotelera global con restaurantes, casinos y hoteles en más de 75 países. Como resultado de la lucrativa asociación, se pagaron las tasas de construcción y finalmente las obras pudieron comenzar. Con la aportación de Hard Rock, la estructura dejaría de ser un bloque de apartamentos para convertirse en el Hard Rock Hotel New Orleans. La renovada estructura ofrecería 62 unidades de habitaciones disponibles para la venta. Además de eso, el edificio también albergaría 350 habitaciones para los huéspedes del hotel. Casi todas las habitaciones ofrecerían vistas a la ciudad, junto con un balcón con vista a New Orleans. Si eso no fuera suficiente, el espacio también contaría con 2 salones de baile, un restaurante de lujo, un bar exclusivo e incluso una piscina en la azotea. Vaya manera de elevar las cosas literalmente. En febrero de 2018, finalmente comenzó la construcción del Hard Rock Hotel New Orleans. Sí, así es. Después de 7 años de la propuesta inicial de Kayla's Companies, el trabajo finalmente se ponía en marcha. Pero a pesar de todos los años que se dedicaron a planificar la estructura, los desarrolladores aún no estaban satisfechos con la dirección del proyecto. Mientras la construcción todavía estaba en su infancia, intentaron alterar los planes, aumentando la altura del edificio de 58 a 62 metros. De esta manera, los altos techos del penthouse, la terraza de la piscina y el bar en la azotea podrían implementarse más fácilmente. Pero en esta ocasión fue un paso demasiado lejos o demasiado alto para el ayuntamiento de New Orleans. Pensaron que los inversores estaban llevando sus planes demasiado lejos y rechazaron la propuesta. Y en su lugar se adhirieron a la altura de 58 metros aprobada previamente. En lugar de hacerlo sensato y reducir estas ambiciosas comodidades en la parte superior del hotel, el equipo de diseño se puso creativo. Sería un error letal, pero hablaremos de eso más tarde. Entonces, a medida que la construcción se aceleraba y la estructura comenzaba a tomar forma, surgió otro problema. En septiembre de 2019, la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, un sindicato que representa a los electricistas, comenzó a protestar por las condiciones en el sitio de construcción en 1031 Canal Street. Estaban molestos por el hecho de que los líderes del proyecto habían estado empleando electricistas sin licencia y poco calificados. A pesar de esos contratiempos, el Hard Rock Hotel se acercaba cada día más a su finalización. En los días previos al derrumbe en octubre de 2019, la estructura había alcanzado su altura máxima de 18 pisos. Además, la piscina fue elevada hasta el techo del edificio por una de las 2 grúas amarillas gigantes que rodeaban la estructura. Trágicamente, ese sería uno de los últimos trabajos realizados en el Hard Rock Hotel New Orleans. Tan solo un día después de que la piscina fuera elevada hasta el techo del edificio, la estructura colapsó. En la mañana del sábado 12 de octubre de 2019, los trabajadores del Hard Rock Hotel New Orleans se dispusieron a dar los últimos retoques a la estructura, pero a las 9:12 am su trabajo se detuvo en seco. De repente, todo el edificio tembló cuando se escuchó un gran estruendo desde la cima de la estructura. La esquina norte del piso superior había cedido. Al derrumbarse, las vigas que sostenían los pisos inferiores comenzaron a doblarse. Cuando comenzaron a derrumbarse, se desencadenó un efecto dominó, ya que una capa se desplomó sobre la siguiente. En total, los 10 pisos más altos del hotel se derrumbaron. Los pisos de concreto que se derrumbaron destrozaron la estructura y un gran trozo de la fachada se desplomó sobre la calle cercana. Los escombros que cayeron destrozaron el techo del Teatro Sanger que estaba al otro lado de la calle.
Afortunadamente no había peatones pasando por el hotel en 1031 Canal Street cuando se produjo el derrumbe. De lo contrario, no creo que las cosas hubieran terminado demasiado bien para ellos. Sin embargo, en la mañana del desastre había 112 trabajadores en el lugar. Si bien los que trabajaban en los pisos inferiores pudieron escapar ilesos, no se pudo decir lo mismo de las almas desafortunadas que estaban apostadas en los niveles superiores del hotel. Cuando el piso de concreto desapareció bajo sus pies, muchos corrieron hacia el otro lado del edificio para lograr bajar y ponerse a salvo. Los que no tuvieron tiempo de correr se estrellaron contra los escombros. Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores lograron esquivar los escombros, ya que saltaron pisos abajo hasta que finalmente llegaron a un lugar seguro. Lamentablemente, no todos tuvieron tanta suerte. 3 trabajadores, Win John Wimberley, Anthony Floyd Magret y José Ponce Arreola, nunca lograron salir del derrumbe. Con daños por valor de millones de dólares, múltiples heridos y 3 muertos, el devastador desastre sacudió a New Orleans. Cuando el polvo se asentó, los funcionarios de la ciudad comenzaron a investigar cómo pudo haber ocurrido tal catástrofe, quién o qué fue el culpable. Por supuesto, el derrumbe del Hard Rock Hotel fue noticia tanto a nivel nacional como internacional, y la gente no podía comprender cómo un hotel nuevo se había transformado en un caos de escombros. Ya fueran expertos en ingeniería o familiares afectados personalmente por el derrumbe, mucha gente buscaba respuestas sobre cómo pudo suceder algo así. En una conferencia de prensa después del desastre, la alcaldesa de New Orleans, LaToya Cantrell, anunció que se iniciaría una investigación completa sobre el derrumbe. Pero mientras tanto, la atención inmediata se centró en la seguridad de los trabajadores y en evitar más destrucción en el 1031 de Canal Street. En cuestión de horas, todos los heridos fueron rescatados de la estructura y 18 trabajadores fueron trasladados en ambulancia a hospitales cercanos. Muchos de los trabajadores rescatados sufrieron lesiones graves, desde daños en los ojos hasta traumatismos craneales e incluso un fémur roto, y algunos no pudieron levantarse de sus camas de hospital durante semanas. Mientras se atendía a los heridos, la policía local y los bomberos intentaron idear un plan de acción para evitar más derrumbes. Después de todo, los pisos superiores de la estructura estaban prácticamente colgando, con toneladas de concreto y vigas de acero en riesgo de caer a la calle. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la ciudad tenía otros 2 problemas bastante importantes con los que lidiar. Las 2 colosales grúas, cada una de más de 76 metros de altura, se alzaban sobre los inestables restos. Como es lógico, los funcionarios de la ciudad estaban bastante preocupados por la posibilidad de que las enormes grúas cayeran en cualquier momento. Para empeorar las cosas, se pronosticó que la tormenta tropical Néstor atravesaría New Orleans pocos días después del derrumbe, trayendo consigo fuertes vientos de 65 km por hora, lo que elevaba el riesgo de que las grúas volcaran sobre la calle de abajo, por lo que la ciudad aceleró sus planes para retirar las grúas. Y como puedes imaginar, retirar 2 grúas de 76 metros de altura no es una tarea fácil. Los ingenieros esperaban activar cargas colocadas con precisión que doblarían cada grúa como un paraguas, antes de que cayeran sobre el edificio derrumbado de abajo. El plan salió como se esperaba para una de las grúas, pero la otra se estrelló sobre Rampart Street. Aparte de unas cuantas ventanas rotas en edificios cercanos, los daños fueron mínimos. Una vez resuelto el problema de la grúa, los esfuerzos se centraron en la demolición del hotel derrumbado. Los planes sobre cómo proceder para demoler la estructura quedaron en el limbo, ya que la ciudad y los promotores no estaban de acuerdo sobre cómo derribar de forma segura una estructura tan inestable. No fue hasta mayo de 2020 que se llegó a un acuerdo para demoler el edificio pieza por pieza. Y no fue una tarea fácil, teniendo en cuenta que la estructura se había convertido prácticamente en un juego de Jenga mortal. La misión era tan precaria que los trabajadores tuvieron que enviar robots que, mientras colgaban de las plataformas superiores, irían desmontando lentamente el hotel derrumbado. Finalmente, en abril de 2021, 18 meses después del derrumbe, se despejó el sitio del Hard Rock Hotel, pero para muchos la limpieza del hotel derrumbado llegó demasiado tarde. Mientras la estructura era aún inestable, la intersección de las calles adyacentes Canal y Rampart permaneció completamente cerrada durante más de un año. Esto permitió a los equipos demoler el edificio de manera segura, sin arriesgar la vida de los peatones que se encontraran abajo. Por crucial que haya sido para la seguridad pública, el cierre de las calles cercanas del Hard Rock Hotel paralizó los negocios locales. El Teatro Saenger, que se encuentra enfrente, se vio obligado a cerrar durante los 2 meses siguientes. Asimismo, una cafetería cercana afirmó que en las 8 semanas posteriores al derrumbe,
sus ventas se desplomaron en unos $11,000. Vaya, eso es mucho dinero para perder. Con 3 muertos, decenas de heridos y una importante alteración del barrio francés de New Orleans, se plantearon preguntas sobre cómo fue posible un desastre de tal magnitud y quién era el responsable. Algunos culparon del derrumbe a la piscina de la azotea, que se había instalado apenas un día antes, alegando que había sobrecargado la parte superior de la estructura. Sin embargo, si una piscina es suficiente para derribar un hotel de 58 metros de altura, eso dice más sobre la endeble estructura del edificio que sobre la propia piscina. Para muchos, el culpable era Mohan Kailas, el hombre que tuvo la idea de construir un rascacielos en el 1031 de Canal Street. De hecho, esta no sería la primera controversia que involucre a la familia Kailas. En 2013, 2 años después de que Mohan comprara el 1031 de Canal Street, su hijo y comiembro de Kailas Companies fue sentenciado a 13 meses de prisión. Su delito fue el robo de fondos públicos de un programa gubernamental que financió a los propietarios de viviendas afectados por el huracán Katrina. Dios mío, hay gente que no tiene corazón. Además, los periodistas de investigación descubrieron casi $70,000 en donaciones de campaña de Mohan a la alcaldesa de New Orleans, LaToya Cantrell, así como más de $20,000 en donaciones a los miembros del consejo municipal. No es nada raro que esos miembros del consejo aprobaran el enorme rascacielos de Kailas. Pero Kailas no es el único culpable. Cuando la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, u OSHA, publicó su informe sobre el derrumbe del hotel en abril de 2020, no se mencionó a Kailas. En cambio, el informe citaba a Hislop Engineering, Citadel Builders, Hub Steel y otras 8 empresas por diversas violaciones de seguridad y salud en el lugar de construcción, y propuso multar a las empresas con una suma combinada de más de $315,000. El informe atribuyó la mayor parte de la culpa a Hislop Engineering, la empresa responsable del diseño estructural del hotel. Después de todo, el informe de la OSHA citó importantes defectos de diseño como un factor clave que contribuyó al derrumbe. Entonces, ¿cuáles fueron esos defectos fatales? Bueno, como ya he mencionado, la propuesta renovada vería los pisos superiores del Hard Rock Hotel equipados con techos altos, una terraza con piscina y un bar en la azotea. Para incluir todos estos extras, los desarrolladores acudieron al ayuntamiento para solicitar que se aumentara nuevamente el límite de altura del hotel, esta vez de 58 a 62 metros, pero el ayuntamiento, que ya tenía dudas sobre la altura de 58 metros, rechazó la propuesta. Sin embargo, como los promotores estaban ansiosos por dotar el Hard Rock Hotel de elementos sofisticados, encontraron una solución lamentable. Sustituyeron las vigas de acero de 53 centímetros de los pisos 16 y 17 por vigas mucho más delgadas de 25 centímetros de espesor. Aunque se ganaron 28 centímetros de espacio libre por piso, la estructura de esos pisos superiores se debilitó mucho. Pero ese no fue el único problema del edificio. Las láminas de metal para cubiertas utilizadas en la construcción de losas de concreto para pisos originalmente debían tener calibre 18 o 0.06 pulgadas de espesor. Sin embargo, se decidió sin la aprobación de la ciudad que las láminas se cambiaran a un calibre 22 o 0.03 pulgadas de espesor, mucho más delgado. Aunque esto hizo que el costo del material fuera mucho más barato, también eran mucho más débiles. Aún así, los pisos 16 y 17 podrían mantenerse en su lugar de manera segura si se añadieran más columnas de acero. En lugar de las 11 columnas planificadas originalmente, los ingenieros expertos creen que los planes modificados deberían haber incluido al menos 24 columnas para compensar las vigas más delgadas y las cubiertas de metal. Entonces, ¿cuántas columnas había en el piso 16? Como probablemente ya habrás adivinado, no había 24. En cambio, solo se colocaron 12 columnas. Así es, de alguna manera los ingenieros pensaron que sería lo suficientemente seguro agregar solo una columna adicional a pesar de usar vigas de acero y láminas de metal mucho más delgadas de lo que se pretendía originalmente. Para empeorar la situación, al igual que las vigas que corren horizontalmente debajo de los pisos, estas columnas eran mucho más pequeñas que lo que estaban en los planos originales. Las 12 columnas eran 10 centímetros más delgadas y tenían una capacidad de carga menor que las columnas originales en el plano del edificio. El ingeniero estructural Michael Bradbury calculó que las nuevas columnas más pequeñas tenían solo una octava parte de la rigidez de las columnas propuestas originalmente. Sí, no es de extrañar que esos pisos superiores se derrumbaran como un castillo de arena. Lamentablemente, los fallos de diseño fueron solo una parte de muchos errores importantes en la construcción del Hard Rock Hotel. En los meses posteriores al derrumbe, los medios de comunicación locales obtuvieron los registros de GPS de los vehículos de los inspectores de construcción que estaban trabajando en el lugar. O al menos eso es lo que dijeron que estaban haciendo.
Cuando los inspectores afirmaron estar en el lugar de la construcción, los datos de GPS de sus vehículos en realidad mostraban que no estaban cerca del edificio en ese momento. Eso significa que falsificaron informes y aprobaron aspectos críticos de la construcción a pesar de no supervisar nada de ella. Pero la cosa empeora. Otro inspector de construcción no solo no se presentó al lugar para supervisar la construcción, sino que incluso aceptó $65,000 en sobornos de personas que buscaban informes de inspección favorables. ¿En serio? ¿Cómo duermen estas personas en la noche? Para ser justos con los trabajadores, muchos de ellos expresaron su preocupación por lo que estaba ocurriendo en la obra. Brad Morrow, un supervisor que trabajó en el proyecto para Hob Steel, el fabricante de acero del Hard Rock Hotel, tomó cientos de fotografías de prácticas de construcción que no le parecieron correctas. Asimismo, un contratista local grabó un video el día antes del derrumbe, en el que se veía una losa de concreto que se hundía tanto que los soportes de apoyo que había debajo se estaban doblando. Otro trabajador, Delmer Joel Ramírez Palma, mencionó repetidamente a sus supervisores las peligrosas fallas en la seguridad de la construcción, pero siempre le dijeron que siguiera con su trabajo. En los días posteriores al derrumbe, Palma inició una demanda contra los promotores del proyecto y sus empresas de construcción. Palma los acusó de utilizar materiales de mala calidad y soportes inadecuados para apuntalar los pisos de concreto. Apenas unos días después del accidente, mientras salía a pescar, aparentemente para intentar olvidar la terrible experiencia, Palma fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, IC por sus siglas en inglés, ya que carecía de documentos de identificación. Palma emigró a New Orleans desde Honduras en 1999 y nunca antes había sido detenido por el IC. Aunque nunca estuvo legalmente autorizado para trabajar en los Estados Unidos, el momento y las circunstancias de su arresto despertaron sospechas entre sus abogados y partidarios. Creían que su detención estaba relacionada con sus quejas sobre el derrumbe del hotel, a pesar de que un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que no había ningún vínculo entre la demanda de Palma y su deportación. Parece una coincidencia demasiado grande para que haya ocurrido por casualidad, ¿no crees? Aún así, en noviembre de 2019, Palma fue deportado a su natal Honduras, y con ello, un testigo clave y la voz de los trabajadores del Hard Rock Hotel fue silenciada. 4 años después de la polémica deportación de Palma, finalmente se llegó a un veredicto sobre el derrumbe del Hard Rock Hotel. Ahora, si esperaban una historia de final feliz en la que se hizo justicia, lamento decepcionarlos. Un gran jurado decidió no acusar a nadie de ningún delito. Finalmente, el jurado llegó al veredicto de que no había pruebas suficientes para cumplir con los requisitos para iniciar un proceso penal. Piensen en eso. Un edificio nuevo se derrumbó, se cobró la vida de 3 hombres y muchos más resultaron heridos, y ni una sola persona fue responsabilizada. Hombre, el mundo puede ser un lugar cruel. Se podría suponer que el catastrófico derrumbe del Hard Rock Hotel disuadiría a los promotores de construir algo en el sitio de 1031 Canal Street en el futuro, pero no. Está claro que Mohan Kailas no ha aprendido la lección. 20 meses luego del desastre, en junio de 2021, Kailas presentó planes para construir un nuevo hotel en la propiedad despejada. ¿Sí? ¿Porque salió a la perfección según lo previsto la primera vez que lo intentó? Afortunadamente, esta vez el ayuntamiento tuvo algo de sentido común y rechazó la petición de Kailas. Actualmente, el sitio en 1031 Canal Street sigue despejado, pero la gente está buscando cambiar eso. Y no estoy hablando de reconstruir un hotel de 58 metros. En noviembre de 2024, los miembros del Consejo de la Ciudad votaron por unanimidad a favor de la medida de otorgarle al sitio una designación de monumento histórico. Esto le daría a la ciudad más control sobre lo que ocurre en 1031 Canal Street y les permitiría construir un monumento permanente en el sitio, algo que varios miembros del consejo han propuesto. Suena mucho más elegante que otros rascacielos, ¿no? Aunque el Hard Rock Hotel ya no existe, su legado sigue muy presente en la actualidad. El derrumbe en el 1031 de Canal Street demuestra que la corrupción, la codicia y el incumplimiento de normas solo conducen a una cosa: un desastre total. ¿Quién hubiera pensado que un hotel podía causar tanta controversia? ¡Santo cielo, necesito un descanso! Y esa es la historia del derrumbe del Hard Rock Hotel. ¿Quién crees que es responsable del desastre? ¿Y en qué crees que debería convertirse el lugar de 1031 de Canal Street? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.